¿El español se originó en Rusia? Espérate, antes de que me mientes la madre y digas que soy un pendejo, sí ya sé que vas a hablar de que el origen del español viene del latín, pero espérate, porque muy probablemente el latín proviene de Rusia, así que ven vamos a platicar. Esta que ven aquí es la macrofamilia de lenguas indoeuropeas, la cual se extiende desde el extremo occidente sur de Europa hasta prácticamente llegar a Bangladesh. En esta macrofamilia de lenguas entra el inglés, entra el español, entra el italiano, entra el ruso, entra el hindi, que es el idioma mayoritario de la India, entra el persa, que es el idioma mayoritario de Irán, entre muchísimos otros. Y todos estos idiomas tienen un antepasado en común y se puede ver hasta la actualidad por cómo comparten estructuras y hasta vocabulario que, si tú a primera vista, o más bien a primer oído, los escuchas o los lees, vas a decir, como que hay algo similar en esto, pero no es nada de casualidad, tienen un antepasado en común. Y se llama proto-indoeuropeo, que fue hablado por un conjunto de pueblos los cuales tenían diversas cosas en común, entre ellos cultura, y compartían obviamente ese idioma, llamados los indoeuropeos o proto-indoeuropeos. Existen varias hipótesis sobre el origen de estas personas, de estos pueblos. Las primeras son de que se conformaron en lo que actualmente es la estepa euroasiática, de hecho más específicamente entre lo que actualmente conforma la estepa de Rusia y Ucrania. Hay algunos otros que dicen que se formaron por Anatolia, lo que actualmente es Turquía. Sin embargo, la teoría más aceptada por antropólogos, por lingüistas, etc., es la hipótesis de los kurganes o la estepa euroasiática, y nos vamos a enfocar en esa misma hoy. Pues bueno, no se sabe la fecha exacta de cuándo comenzaron estas culturas a aparecer. Sin embargo, se tiene una estimación que puede ser desde el 4500 hasta el 6000 a.C. Ahora, sobre cómo se conformaba esta estructura social, pues era una estructura principalmente patriarcal. O sea, era el hombre quien tenía las riendas del asentamiento, del lugar, etc. Y también era patrilineal. Esto significaba que el hombre era quien heredaba, o más bien, por ejemplo, el hijo era quien heredaba del padre el poder, la responsabilidad, etc. Sin embargo, se considera ampliamente que la administración financiera, bueno, protofinanciera en aquel entonces, y doméstica la llevaba a cargo la mujer. Y claro, la crianza también. Y tenían un panteón de dioses en los cuales ellos creían, eran politeístas de hecho, y sus dioses estaban asociados principalmente a la naturaleza, al cosmos, etc. Ahora, voy a pronunciar los nombres de algunos dioses y voy a explicar cuál era su rol, o que representaban, pero sobre aviso no hay engaño. La verdad, yo no sé pronunciar bien las construcciones más actuales de este idioma, el protoindoeuropeo, así que lo voy a hacer de una manera que sea fácil de escuchar y de entender para ustedes. Primero tenían a un dios padre, o un dios del cielo, que se llamaba Deus Pitar, o Deus Peter. Sí, ya puedes ver ahí como una pequeña similitud entre lo que actualmente es Deus Peter, Dios Padre. Luego tenemos a un dios del rayo, el cual es Percunos. Luego tenemos a Zeus o Agni, dios del fuego. Luego tenemos a la diosa de los ríos, Degnu. Y tenían una diosa de la aurora, Hausos. Y normalmente su forma de conquista era que llegaban a otros pueblos y terminaban por arrasarlos todos, y al final pues agarraban alguna que otra cosa de las culturas de ahí y pues las apropiaban, o normalmente lo que hacían era que llegaban, mataban a los hombres y se llevaban a las mujeres, o pues terminaban procreando con esas mujeres, muchas veces de una forma no consensuada, por no decir otra cosa. Ahora, hay algo que se me pasó mencionarles, y es que eran pueblos seminómadas, o sea, eran pastorales, eran nómadas durante ciertos periodos de tiempo, pero muchas veces se terminaban quedando durante muchísimo tiempo en un lugar si ellos creían conveniente, y después empacaban sus cosas, agarraban sus caballos domesticados, y a veces se ponían en carretas porque ellos también habían utilizado la rueda, y se iban a otro lugar, y así le hacían, hasta que llegó alrededor del año, algunos dicen que el año 3500, otros que el año 2000 a.C., etc. No hay un consenso firme, por así decirlo. Que empezaron a decir, oye, güey, ¿sabes qué? Pues ya tenemos aquí los caballos, tenemos las carretas, güey, ¿qué chingados estamos haciendo aquí en esta pinche estepa casi desolada, güey? Güey, vámonos a la chingada, güey, de aquí. Varios empezaron a irse para más adentro hacia Europa, otros terminaron llegando a lo que es China, como es el ejemplo de los tocarios, y algunos terminaron llegando ya más abajo a lo que actualmente es Irán, o el Valle del Río Indo, para lo cual más adelante se terminaron expandiendo por todo el norte de la India. Y pues bueno, en cada uno de esos lugares pues arrasaron, terminaron conquistando, algunos pues sí se adaptaron o adaptaron elementos culturales de los lugares donde llegaban, y pues sobre todo evolucionaban y cambiaban. Entonces, por ejemplo,
los que llegaban terminando llegando al centro-sur de Europa se terminaron convirtiendo en los germánicos y algunos terminaron convirtiéndose en los pueblos celtas, los cuales terminaron emigrando todavía más hacia el occidente de Europa y llegando hasta las islas británicas. Luego terminaron algunos otros llegando a lo que actualmente son los Balcanes, terminaron llegando a lo que actualmente es Grecia y terminaron siendo los pueblos micénicos que al final terminaron siendo, las polis griegas. Algunos otros llegaron a Anatolia, donde terminaron siendo los hititas, otros llegaron a Irán, donde terminaron siendo los persas, y otros llegaron al valle del río Indo, donde terminaron siendo los Vedas, para poner algunos ejemplos. Y por tanto esto pasó con el protoindoeuropeo. Se terminó convirtiendo en protogermánico, protoitálico, se terminó convirtiendo en protoindoiranio, en protoindoario, etc. Y pues estos idiomas terminaron convirtiéndose en latín, terminaron convirtiéndose en nórdico antiguo, etc. Hasta lo que actualmente conocemos como ruso, español, portugués, italiano, bretón, escocés, noruego, alemán, holandés, entre varios otros. Ahora, ¿cómo suena el protoindoeuropeo? Hay varias reconstrucciones que se hacen de este idioma, de este antepasado en común, pero yo les voy a poner una que a mi parecer es un poquito más entendible, es un poquito más simple y pues yo creo que está muy bien hecha, a mi criterio. Aquí les va el Padre Nuestro en protoindoeuropeo. Paternos, qui seis Dievi, sechmi nomen toi, toi huregstis guemdhe, toi vorgis hesetis del, tot de game heseti Dievi. En sme deuchte, tot experos, grchanechen sme, nun behedes nos dech, de wen behodoms nos dechmos. Nun ne nos wedgeren kun meched, nun osen sech gees heudhe, wehros. Así que sí, esto. Ahora dime tú, ¿habías estudiado ya antes algún idioma que no pertenezca a la familia romance, pero que igualmente pertenezca a la macrofamilia indoeuropea? Ya sea, por ejemplo, el inglés, el alemán, el persa, etc. Y notado que tenía similitudes con el español. Dime en comentarios cuál fue tu experiencia y si ya sabías acerca de este tema. Y si te gustó y crees que le puede interesar a otras personas, compártelo y dale like. Nos vemos, hasta la próxima.